De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Susana Valdez Levi y esto es Frente a Frente. El día de hoy les ofrecemos un programa muy especial. Vamos a explorar un área del periodismo que tiene características muy importantes y me refiero al periodismo deportivo. Y para eso, ¿quién mejor que alguien que tiene ya 30 años de una vasta experiencia en distintas disciplinas deportivas? Y me refiero ni más ni menos que a Enrique García Cantú, quien está aquí con nosotros y a quien saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí, Enrique. Gracias, Susana, gracias a toda la gente por esta oportunidad de platicar, de charlar de esto que nos apasiona, al final de cuentas, que son los medios, los deportes y todo esto. Oye, primero que nada, muchas felicidades por esta larga trayectoria. Y antes de entrar en materia de lo que es propiamente el periodismo deportivo, quiero hablar un poco de la trayectoria de Enrique García. Quiero que nos platiques esa pasión, esa vocación que fue formando una carrera profesional exitosa, larga, sólida. ¿A qué edad empezaste a tener esa pasión de adentrarte en los deportes como lo has hecho y de dónde nace? Nace, yo creo que de la casa, nace en el hogar, porque mi papá, hay 2 frases que tengo muy claras de mi papá: el deporte te lo da todo, me decía. Tú practicas deporte y el deporte te lo va a dar todo. Te va a dar trabajo, te va a dar oportunidades en la vida, te va a dar todo lo que tú necesites. Y se me quedó muy grabada. Y además él había sido boxeador, él había sido, jugaba voleibol, fue seleccionado nacional, había sido un asiduo deportista, vamos a decir. Ya después su vida personal terminó en otro sentido, pero también en casa de mi abuela materna, mis tíos, todos hacían deporte, entonces se veían los deportes todos los días y era el tema de la mesa durante siempre. Mi abuelo iba todos los días al béisbol, entonces siempre estuve vinculado a los deportes, sí o sí. Ajá, pero desde muy chiquito también practicabas el deporte, eras espectador de deportes, participabas. Al principio participas como niño, jugando béisbol, jugando fútbol, tuve participaciones en atletismo, corría 100 metros y 200 metros en nacionales y todo ese tipo de cosas, por la misma seguimiento que te daban en la casa, en la familia. Uh-huh. Entonces sí es un vínculo muy fuerte, muy estrecho entre lo que pasaba en mi casa y la situación de los deportes, ¿no? Supongo, Enrique, que a lo largo de estos 30 años de carrera has visto que también los periodistas deportivos deben de ser de alto rendimiento. Sí. Y que ser alto rendimiento en el periodismo, ¿qué significa? Prepararte, ser 24/7, ser consciente de que tienes una responsabilidad con el micrófono, de que la gente espera que siempre le digas algo que ellos no saben. Uh-huh. Mi conciencia o mi meta como periodista deportivo, ya sea en radio, ya sea en televisión o a veces escribiendo, tengo que decirle a la gente siempre algo que quizás ellos desconozcan. Uh-huh. Si yo puedo hacerlo día a día, yo hice bien mi trabajo. Ahora, si me perdonas mi ignorancia, porque como tú sabes, aunque comparto la misma carrera que tú, mi especialidad no es en los deportes, para nada, pero
¿Qué tan fácil o qué tan complicado es en la especialidad del periodismo deportivo mantener una objetividad? Porque yo he visto que es un medio en donde entran en juego muchísimas pasiones. Mira, aquel que diga que no le va a ningún equipo Está mintiendo. está mintiendo. Sí. O sea, el deporte te lleva a tener el seguimiento primero como aficionado. Pero cuando entras a la parte del profesionalismo, tienes que quitarte esa parte de aficionado para convertirte en el analítico, en el que tiene un criterio para difundir una opinión, y obviamente eso lo tienes que hacer a un lado. Luego juegas personajes, ¿no? Dentro de esto, porque al final de cuentas los deportes se convierten en un espectáculo y se convierten en entretenimiento. Pero cuando tú tienes ganado una credibilidad es por el hecho de que hiciste un trabajo responsable, que cuando das una opinión tratas de quitarte las camisetas que tú puedas traer favorables para un equipo, ¿no? Por supuesto. Y a eso iba mi siguiente pregunta. Una trayectoria como la tuya, has estado en coberturas de 4 Copas Mundiales, FIFA, has cubierto también Juegos Olímpicos, has estado en finales de la NBA, en básquetbol, has estado también en series mundiales de béisbol. ¿Qué se necesita para que, además de ser un buen periodista objetivo, imparcial, que sepas mantener en tu fuero interno tus preferencias, pero no ponerlas sobre la mesa profesional del periodismo? ¿Qué se necesita para que la carrera te brinde esas oportunidades? ¿Cómo las conseguiste? ¿Cómo las consigues? Primero preparándote. Primero buscando, obviamente, encontrar pequeños diferencias en la información para que esto te vaya llevando a ganar un lugar. Y luego creando oportunidades, ¿verdad? Viendo para oportunidades otros. En donde, tú sabes, vivimos en una empresa donde necesitas generar dinero, necesitas crear expectativas, vender expectativas, vender generar proyectos, ratings. Generar ratings. Entonces, todo ese tipo de cosas, creo que ahí es donde empiezas a marcar un poquito la diferencia. Decirle a la gente por qué es importante el evento al que vas a cubrir. ¿Por qué son importantes los Juegos Olímpicos? ¿Por qué es importante el Mundial? ¿Por qué es importante un Super Bowl? ¿Por qué es importante una final de NBA? Entonces, si tú tienes la capacidad para poderle decir a la gente, tu jefe lo va a entender y vas a ir a cubrir el evento. Porque, por ejemplo, a mí me tocaba mucho que, siendo televisoras regionales, no ibas a cubrir los eventos porque pues, ya venían de nacionales los eventos cubiertos. Entonces, ¿a qué va un regio o alguien de Nuevo León a cubrirlo, no? Claro. Si ya viene cubierto, ¿no? Pues porque nosotros tenemos una idea, a lo mejor, o un concepto diferente de los deportes, incluso de nuestra cobertura. Tenemos, así como nos gusta la carne asada y nos gusta el cabrito y nos gusta la cerveza y nos gustan ciertas afinidades como norteños o como regiomontanos, en los deportes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ya lo creo que sí, es para como los doctores, claro, que a todos lados donde van les piden una consulta. Sí. Me supongo que tú cada vez que vas a alguna boda, alguna carne asada, algún evento social, te piden tu opinión. Todo el mundo se ve en el asador y preguntándote qué opinas y tus pronósticos y cómo la ves y de qué este jugador y cuáles son las cosas que suceden tras bambalinas, porque también ustedes, los periodistas profesionales en deportes, pues se enteran de muchas cosas que el público en general no. Demasiadas cosas que a veces no, a veces ni siquiera las quieres platicar. Sí, porque aunque no tengan nada que ver a lo mejor con el deporte en particular, influyen en el desempeño de los jugadores y de los equipos en un momento dado, las cosas y los problemas y los escándalos que suceden tras bambalinas. Que esa parte, mira, yo he tratado de diferenciar en mi información, apegarme a la parte de los deportes y no meterme en las cuestiones personales, por ejemplo, de futbolistas o de los atletas. O directivos. O directivos, porque pues no es mi tarea. O sea, a lo mejor si eso afecta el rendimiento en lo deportivo, sí lo puedo criticar. O si es una cuestión que sea socialmente responsable, donde un atleta cometió un error, eso sí lo puedo criticar.
pero meterme en sus vidas personales, eso lo... Ni aun y cuando... aunque seas una figura pública. Un jugador estrella, una celebridad, no voy a decir nombres, pero lo he sabido a niveles internacionales, que son muchachos que de la noche a la mañana amasan unas fortunas inimaginables y eso les lleva a una vida más licenciosa, más relajada, si lo quieres ver así, y eso empieza a arruinar su desempeño, su físico. Eso también evitas ponerlo sobre la mesa como una causal de una debacle. Lo pongo sobre la mesa, no lo juzgo. Esa es una gran es una gran diferencia. O sea, tú puedes decir... Duro con el problema, suave con la persona. Sí, porque al final de cuentas, yo creo que a nosotros mismos, en nuestra vida personal, somos susceptibles a cometer errores. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Nadie. Entonces, pasa lo mismo con el deportista. Puedo señalar el error siempre y cuando esté dentro de ciertos márgenes, ¿verdad? Y que además, como luego vulgarmente se dice, tengas los pelos de la borra en la mano para sustentar la información. Porque en esto es igual que en otros aspectos de la comunicación, no mentir y no insultar. Supongo que has visto caer a grandes ídolos. Supongo que, por ejemplo, el caso que te quiero mencionar ahorita, vamos a ver la triste historia de lo que pasó con Diego Armando Maradona. Sí. ¿Verdad? Supongo que en el mundo deportivo fue un ejemplo muy doloroso y muy duro de lo que le puede pasar a un chico que es un genio en el desempeño deportivo, pero el ambiente, la vida de convertirse en celebridad. Mira, el deporte está lleno de eso, porque nuestros máximos ídolos, por ejemplo, deportivos en México, desde el Chango Carmona hasta el Toluco López en el boxeo, hasta el mismo Julio César Chávez, hasta hoy el hijo de Julio César Chávez Jr., pasando por beisbolistas y futbolistas, está lleno de gente que a lo mejor tuvo una gran cualidad en lo deportivo, sus condiciones físicas, sus habilidades, sus dones que Dios les dio, fueron extraordinarios, pero a lo mejor vinieron mal preparados culturalmente, es una educación, psicológicamente, enfrentar el éxito es complicado, y cometieron errores y terminaron por equivocarse. Algunos los corrigieron, otros no los pudieron corregir, y algunos les afectó su rendimiento, y a veces tú lo tienes que señalar, no lo tienes que juzgar. Vamos a ir a una breve pausa y quiero regresar precisamente hablando sobre tu opinión en cuanto a la psicología del deporte, a las brechas y los límites de la edad y otras cosas que tienen que ver con este aspecto del periodismo que es en sí toda una especialidad. Volvemos, estamos con Enrique García, ahora que está celebrando 30 años de trayectoria profesional como periodista deportivo. Volvemos. El tema de hoy es el periodismo deportivo y estamos conversando con Enrique García Cantú, si no es el que más, es uno de los grandes del periodismo deportivo, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino a nivel nacional y también con incursiones muy importantes a nivel internacional. Y los periodistas deportivos, Enrique, pueden darse cuenta si hacen una buena carrera con disciplina. Y ahorita te quiero preguntar en qué consiste para ti la credibilidad y el éxito en una carrera de periodismo deportivo. Pero les toca ver, por ejemplo, supongo que a ti en 30 años, carreras de deportistas brillantes, surgir de casi nada, llegar a la cima y luego entrar ya en la curva de deterioro, de cansancio o incluso a veces de decadencia. Es decir, un deportista de alto rendimiento generalmente no tiene una carrera muy larga. ¿Qué opinas sobre, desde el punto de vista deportivo, sobre esos seguimientos? Lo que pasa es que, bueno, hay que entender que, como a todos, ¿verdad?, tenemos un premium en cuanto a nuestra vida física. Y vamos a decir, hoy un atleta a lo mejor alcanza su rendimiento a los 30 años, su punto más alto de edad. No de trayectoria. Sí, no de trayectoria, de edad. Sí. Sí, y el físico a lo mejor después
Había un atleta, había un pitcher, Tom Seaver, se retiró casi a los 42 años, 41 años de edad. Tom Seaver dice, si yo hubiera sabido lo que hoy sé cuando tenía 20 años, hubiera sido el pitcher más grande de todos los tiempos. O sea, sabes más, pero tu cuerpo puede menos. ¿Sí? Y es una tristeza, decía él, que hoy que sé cómo hacer las cosas, mi cuerpo no me responde de la misma forma que quisiera como me respondía hace 20 años. Híjole, ¿no? qué importante es eso. Y ahí es injusto a veces para el atleta. Yo creo que de alguna manera el atleta lo tiene que entender, y aquel que se logra adaptar. Hoy afortunadamente tanto la recuperación para un atleta, la tecnología, la ciencia de los deportes, le permite extender su carrera. Y hoy tenemos atletas que duran arriba de los 40 años, ¿no? Hoy vemos un Guiñac todavía a los 38 años teniendo una buena participación. Conejo Pérez, que retiró después de los 40 años. Y antes era impensable que un atleta pudiera... aquel portero del Toluca que también llegó a... Cristante. También, o sea... 40 y tantos. Exactamente, ¿no? Y boxeadores. Hoy el Canelo tiene 34 años y sigue siendo uno de los mejores atletas o peleadores libra por libra del mundo. Entonces, eso ha permitido que se vaya elongando la carrera del atleta. Sí. Y eso creo que de alguna forma, poco a poco, es de los beneficios que la ciencia y la tecnología nos ha ido dando como... Tú como periodista que has seguido carreras en particular de deportistas en diferentes disciplinas, seguramente los has visto surgir, los has visto consolidarse, los has visto convertirse en héroes, luego convertirse en celebridades y luego convertirse en divos. Sí. ¿Qué pasa ahí? También, además de todas las cuestiones físicas y psicológicas, ¿el ego es también un obstáculo para que una carrera sea o termine bien? El ego puede ser para bien y para mal. Conozco atletas que no tuvieron el ego, y el ego significa a veces... Un ego sano, autoestima. Un ego sano, sí, levantar tu autoestima para saber que puedes hacer las cosas y saberlo manejar. Y hay otros atletas que los pierde el ego. La alabanza general, sí, exactamente, los termina por perder, ¿no? Y en los dos casos... Creo que aquel que lo sepa manejar de manera correcta es el que puede llegar a triunfar. ¿Tú has tenido alguna vez, y si no quieres entrar en particularidad, no? Bueno, perdón. Lo que tú tienes es un sentido del humor que además al rato quiero explorar eso también, porque haces muy, muy divertidas todas tus intervenciones, y cuando veo tu programa se me pasa volando porque se les ocurre cada cosa. Pero ¿has tenido en alguna ocasión alguna fricción o algún problema con algún deportista técnico, directivo, por algún comentario que tú hayas hecho, que aunque tú estés seguro, como decías hace rato, traer todos los pelos de la burra en la mano y de tener todo el fundamento para argumentar algo, se te vengan a la yugular? Sí, porque al final muchas veces caemos en la opinión, y cuando uno opina algo sobre el rendimiento de alguien, entras a la subjetividad. Y ahí ha habido encontronazos o con directivos o con jugadores o con algún atleta en cuanto a lo que uno ha opinado de ¿Y alguna vez has tenido que disculparte públicamente por alguna opinión, o sostienes si el argumento está bien fundamentado? Si me equivoco, no tengo ningún problema en reconocerlo. Sería muy soberbio de mi parte el no poder, y sería un error además, faltarle al compromiso con la gente, porque al final nosotros estamos aquí para la gente. Nosotros somos un vínculo entre el deportista, entre los equipos y el aficionado. Ese es nuestro trabajo, llevarle entonces información al aficionado para que el aficionado pueda disfrutar mejor su deporte o pueda conocer más su deporte. O sea, al final yo soy una herramienta del aficionado, sí, y también somos una herramienta para el club, para el atleta, para que ellos se den a conocer y tengan obviamente una mayor productividad en diferentes cosas. Y si no lo entendemos de esa manera, pues nosotros no te vas a dar cuenta de cuál es tu posición real. Que somos un medio, por eso somos un medio, estamos en medio de todas esas
exactamente, funciones, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué se necesita para, o en qué momento puede un periodista deportivo, en tu especialidad, decir, sé que consolidé mi carrera en los pilares de la credibilidad y de la confianza por parte de mis audiencias? Que la gente cree en ti y la gente confía en que eres una fuente fidedigna. Yo creo que cuando sueltas una información y la gente voltea a ver y cree en lo que estás diciendo, ahí... Y no va afincado en los años. Creo que no va afincado en los años. Tiene que ser fincado en la preparación, en tus valores como periodista, en este caso, o como comentarista, de que la gente sepa que no le vas a mentir. Puedes fallar, te puedes equivocar, puedes errar en algún momento, pero tu responsabilidad tiene que ser el compromiso con la verdad y el compromiso con la información y el manejo, y no manejar la información. A veces tienes que decirla tal cual es, tan cruda como pueda ser. Sí. Entonces, después de 30 años, hoy lamentablemente el medio ha ido cambiando. Y hoy yo creo que el ejercicio favorito de muchos medios y de mucha gente es a través de las redes el desacreditar. Y es más fácil hoy desacreditar que acreditar. Entonces, hoy la gente, en la preferencia, en los que te siguen, en los que ven tus espacios deportivos, en los que te escuchan en la radio, en los que te escuchan en la televisión, ahí es donde tú ves, y no es necesariamente la audiencia, porque a veces tú le puedes dar show a la gente y tener una gran audiencia y estar echándole mentiras a la gente. Bueno, es que también te tengo que me tengo que meter ahí, porque el deporte profesional, sobre todo el deporte profesional, tiene mucho de espectáculo. Claro. Sí, entonces es un poquito farándula. De entretenimiento. También. Es un poquito farándula. Y claro que ahí el escándalo y el chisme y todo lo que dices, el desacreditar desde muchas formas, lo que tú no quieres hacer y que me parece muy loable de tu parte, el meterte a sacar tierrita, ¿no?, de la vida personal. Pero tú has sido no solamente un gran periodista, entraste desde reportear, ir a ensuciarte los zapatos, pero también has sido jefe. Sí. En varios medios en donde tienes a tu cargo nuevas generaciones de periodistas deportivos. Ahorita quiero entrar en eso, pero primero quiero que me digas, ¿has visto una evolución positiva en el desempeño del deporte mexicano? ¿Y piensas tú que la cobertura periodística del deporte está capacitada para ir a la par con ese crecimiento? Yo creo que el deporte mexicano ha crecido más de lo que ha crecido el medio deportivo. Ok, ¿me puedes explicar un poco más? Creo que hoy tenemos mejores atletas, tenemos más deporte, tenemos mayores áreas de oportunidades en redes, en televisión, en radio, en donde tú quieras, porque nuestras coberturas pueden ser mucho más fáciles. Hoy con un celular puedes hacer una cobertura. Tu capacidad o tu creatividad te puede llevar a hacer mejor tu trabajo. Pero también creo que hoy hay menos preparación en el periodista deportivo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta sacrificio, falta pasión, falta aguante, falta estudiar. Hoy cree mucha gente que esto es fácil y yo no tengo que pagar el precio que otros pagaron. Yo no tengo por qué ensuciarme los zapatos como otros se los ensuciaron, porque son tiempos completamente diferentes. No es si lo pagas o no lo pagas, o si lo mereces o no lo mereces, es cómo te preparas. Y en la preparación es donde yo siento que no muchos están dispuestos a pagar el precio para poder ser mejores. Y eso lleva la responsabilidad, y lleva la credibilidad, y lleva muchas otras cosas. Y la carencia o la falta de eso puede causar mucho daño en la percepción que las audiencias tengan, claro, del deporte. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tercer bloque. Todavía tengo otros temas que explorar contigo. Volvemos, estamos con Enrique García, periodista deportivo de larga y respetable trayectoria.
Estamos conversando aquí en Frente a Frente con Enrique García, a quien le tengo pues mucha admiración y respeto porque es un periodista con un muy claro sentido de la ética. Y cuando hablamos de ética, hablamos de estar conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre la repercusión de nuestras palabras, nuestras opiniones y nuestros conceptos, cuando los digamos que los difundimos exponencialmente a través de las cámaras y los micrófonos, Enrique. Ya no es nada más lo que uno dice, sino es ya lo que el medio difunde. Mi primer pregunta, y de aquí quiero seguir a los demás temas que voy a tratar contigo en este bloque. El tema del deporte amateur como semillero de deportistas profesionales en un corto, mediano o largo plazo. Tú me decías que tú consideras que el deporte en México es ahora mucho mejor que años atrás, que el periodismo desafortunadamente no ha seguido el paso a la par, pero ¿qué hay, por ejemplo, en tu opinión sobre donde se gestan, donde se forman los futuros grandes jugadores? Es el deporte amateur. Fíjate que el deporte amateur, entre comillas, yo ya no lo considero amateur. Y el mismo Comité Olímpico lo terminó por matar. Hoy creo que mucha gente se convierte en profesionales desde muy jóvenes. Así seas un clavadista, así seas, vas buscando apoyos, becas, para poder subsistir en esto. Y aquel que no lo vea pensando en un profesionalismo, probablemente se va a quedar rezagado. Sea su futbolista, hay una parte romántica de ¿y dónde quedaron las canchas del Río para ir a buscar talento ahí? No es cierto, ya el talento el fútbol llanero. Ya, el fútbol llanero, no es cierto, ya casi todo el mundo está en una escuela o hay un seguimiento y hay un visor. ¿Cómo los encuentran los scouts ahora a los nuevos talentos? Por la misma competencia, y es el profesionalismo. Hoy encuentras que hay equipos que vienen de Europa a buscar niños de 12, 13 años a México o a Sudamérica para llevárselos a preparar y que el día de mañana se conviertan en profesionales. O sea, ya no es como así en aquella película de Rudo y Cursi. No, ya no es. Todavía podrá salir algún garbanzo de a libra, ¿verdad? Alguien que, como luego digo yo, son flores que abren tarde. De repente alguien que no lo vio y de repente apareció y empezó a jugar y, caray, tiene todas las características, toda la condición y la habilidad para poder desarrollarla. Y ese diamante en bruto lo puliste y salió una gran gema, ¿no? Pero hoy yo creo que aquel que quiera convertirse en el día de mañana en un deportista de alto rendimiento, tiene que profesionalizarse lo más pronto posible. Desde tu alimentación, desde tu manera de vivir, desde tu pensamiento hacia dónde quieres ir. Entonces, ya no existe para mí el amateurismo. O sea, sí existe el lado romántico y el sacrificio y obviamente el buscar los apoyos, pero ya cuando empiezas a buscar los apoyos, ya estás entonces ya tratando de profesionalizar tu deporte. Sí. ¿Crees que debería de haber más impulso, más infraestructura, obvio, en el sistema de educación pública para el deporte? Mucho más. Yo creo que como país tendríamos que responsabilizar demasiado a las escuelas de encontrar el cómo tenemos que hacer para que los niños hagan más deporte. Y desde ahí empezar a encontrar la captación de talento. A ver, el niño ¿sabes qué? Este niño es bueno para el ping pong. Este niño es bueno para correr, este niño es bueno para clavados, este niño es bueno para jugar fútbol, este niño tiene habilidad para pegarle la pelota en el béisbol. Entonces, tendríamos que hacer como una gran criba. No todos van a llegar, no, pero sí nos va a hacer mejor mexicanos, sí nos va a hacer mejor personas. ¿Qué con tu experiencia y la visión que tienes de cómo es el deporte ahora y lo que ha cambiado, qué futuro vaticinas, por ejemplo, para estos dos grupos maravillosos de niños, los que el año pasado ganaron el primer lugar en Madrid y los que este año quedaron subcampeones de los centros comunitarios? Sí, ¿qué puede seguir para ellos? Por ejemplo, ¿cómo encauzarías el talento de esos niños? ¿O cómo se debería hacer? Yo creo que la parte más interesante con ellos es primero demostrarle que como personas ellos pueden soñar.
y pueden lograr cualquier cosa que se puedan proponer. Y la otra es brindarles las herramientas y brindarles las oportunidades para que, si es que ellos lo quieren, lleguen o tengan la oportunidad de poder desarrollar una carrera. ¿Sí? Porque a veces cuando eres niño, eres bueno en tu nivel. El día de mañana, en tu crecimiento, a lo mejor ya no te dio para poderte desarrollar. Pero lo que sí tenemos que hacer con estos niños es que a ellos se les quede sembrada la semilla de que pueden lograr ser mejores y competir contra cualquiera en el día de mañana, donde ellos elijan o tengan la mejor oportunidad de crecer. Ajá. Enrique, como periodistas y colegas, necesito hacerte 2 preguntas. Venga. Que son temas un poquito incómodos, pero que todo el mundo los tiene en la cabeza. ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad entre los periodistas deportivos sobre la incitación a la violencia en los encuentros deportivos, como particularmente pueda suceder, por ejemplo, o hemos visto que sucede en el fútbol soccer o en otras disciplinas, pero pues lo que más hemos visto es las turbas esas que se han armado en los estadios? ¿Qué nivel de responsabilidad hay en la parte mediática? Bastante. Yo creo que si no entendemos todo aquel que tiene un micrófono, que tú puedes a lo mejor incitar a alguien o crear odio o crear que un fenómeno de pertenencia se vaya a desbocar, entonces no sabes lo que estás haciendo con el micrófono. Entonces, si una cosa es, tienes que jugar. Sí, es cierto, en el entretenimiento, el deporte, la emoción, exactamente, pero debes de tener una responsabilidad y entender que no todos tienen la misma dureza mental, que no todos están en un plan... a sus resentimientos, rencores. Y del otro lado vas a encontrar a alguien que pues es... como gasolina, y si le pones pones un cerillito va a tronar, ¿verdad? Claro. Entonces, esa parte tenemos que ser pero muy precisos en el manejo de las emociones y de los humores de la gente del otro lado. Las veces que has tenido esa gran responsabilidad de dirigir departamentos completos de noticias deportivas, ¿tú tienes algún decálogo, algún código de ética, algún sello personal que impones a tu equipo para que trabajen de cierta forma? ¿Tienes algún ideario? Primero, el no mentir. Esa es una. Y la otra, que yo creo firmemente, y te lo decía ahorita fuera del aire, no me importa a veces ganar la exclusiva. Me importa que vean lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. El mensaje. El mensaje. Porque a lo mejor tú das una exclusiva. Sí, no se trata de pegar primero, se trata de pegar bien. Exactamente. Sí. Tú puedes dar una exclusiva y a lo mejor la escucharon 20,000 personas. Sí. Pero prefiero a todos aquellos que digan, ¿sabes qué? Quiero ver qué va a decir Enrique. O Susana. Quiero ver qué es lo que va a decir Susana de esta situación que está pasando. Porque ese es el liderazgo de opinión. Sí. Y ese es el liderazgo como medio que tú estás buscando. Sí. Entonces, esa es la parte que yo quiero conseguir con la gente que trabaja conmigo. Claro. Pero entonces te das cuenta que hay que formarlos desde casi su época de estudiantes. ¿Tú dirías que el periodismo deportivo es o debería ser una especialidad dentro del periodismo en sí misma? Claro. O sea, especializarte como periodista, porque se ejerza de una manera muy distinta. Sí. Yo los veo a ustedes y veo como en mi área es muy diferente el manejo, el ritmo de trabajo, la cobertura. Yo les decía mucho en las empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar, llega el fin de semana y dicen, bueno, nos vemos el lunes. Ustedes, ustedes, aquí empieza mi chamba, sí, aquí juegan los Rayados y juegan los Tigres y juegan todo el box y todo el fin de semana. O sea, nosotros trabajamos cuando prácticamente ustedes descansan y después el lunes ustedes van a llegar para ver las reacciones de nosotros, lo que tengamos. Esto es 24/7 y si no estás dispuesto a hacerlo 24/7 y te cuesta trabajo, además, y te cuesta trabajo hacerlo, ya estás fregado. Yo tengo la fortuna... Es que es muy cansado. Yo tengo la fortuna de que no trabajo. O sea, me divierto con lo que hago. ¿Sabes qué? Es una bendición. Esa es la clave de tu éxito.
Eres feliz haciendo lo que haces. Hasta yo a veces te veo trabajar y digo, no lo voy a decir porque luego si no les des ideas, digo, Enrique haría esto aunque no le pagaran. O sea, realmente, porque se nota, transmites esa sensación de satisfacción de estar haciendo lo que más te gusta. Eso es lo que es la pasión y la vocación cuando se juntan. Igual pasa, ¿no? Mira, a veces un partido termina a las 12 de la noche, yo tengo programa a las 6 de la mañana y yo tengo que saber qué fue lo que pasó para llegar a comentarlo en la mañana. Si yo no tuviera esa pasión, esa vocación, ese gusto, me costaría trabajo levantarme. Y hay veces que termina el partido a las 12 de la noche, 12:30 de la noche, llegas a tu casa y tú estás esperando con ansiedad que den las 6 de la mañana porque quiero decir todo lo que vi en el partido. Esa vocación, esa pasión, eso es lo que te lleva para que no trabajes. Y es que es una especialidad en la que particularmente tu gusto por el deporte y tu gusto por el periodismo, que pudieran ser dos cosas distintas, pero van total y absolutamente vinculadas. Y la siguiente pregunta incómoda que te tengo que hacer, obviamente hay la percepción general de que existe a muchos distintos niveles y a lo mejor hasta a nivel internacional, Enrique, mucha corrupción dentro del ámbito deportivo profesional. ¿En tu opinión es así? Sí. ¿Hay algún órgano regulador? ¿Hay quienes paguen las consecuencias de sus malas prácticas? ¿O es un medio particularmente impune? No, yo creo que sí hay mucha corrupción, hay mucha gente que cambia su opinión de acuerdo a lo que pueda llegar a un momento determinado. De que le lleguen al precio. Lamentablemente, y voy a decir algo, o sea, pareciera que no es tan valorado el periodismo deportivo, a pesar de tanto dinero que luego se genera en nuestro país. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos, entre más años tú tienes como periodista deportivo, mayor reconocimiento tienes y mayor vas ganando y mayor vas generando. En México pareciera que se desacredita y además los clubes parece que ellos dicen, te estoy dejando, como mucha gente me dice, ¿vas al Super Bowl y todavía te pagan? Claro, pues voy a hacer un trabajo y voy a generar un contenido y voy a generar. Entonces, esa percepción de que nosotros estamos trabajando, donde mucha gente paga por ir a ver ese evento, pareciera que para nosotros debería ser suficiente y deberías casi regalar tu trabajo. Claro. Y no es así. Fíjate, se me acaba el tiempo. Yo hasta quisiera decirte que ojalá tengamos otro programa. Esta carrera de periodismo deportivo que dices que te absorbe casi toda la vida, ¿cómo lo compaginas con tu vida familiar? ¿Eres esposo, eres padre de familia? Tienes hermanas. ¿Cómo encuentras el tiempo para eso? Lo tendríamos que platicar después, pero una última pregunta. ¿Sientes que estás en este momento en la cúspide de tu carrera? ¿Todavía quieres volar más alto? ¿En qué lugar te ubicas en este momento a los 30 años de trayectoria? Como te dije hace ratito lo de Tom Seaver, ¿verdad? Hoy sé más de lo que sabía hace 30 años, pero mucho más. Sí. Entonces, eres un maestro ahora. Hoy a lo mejor me faltan fuerzas, pero con experiencia puedes suplir muchas cosas. Entonces, hoy creo, no es que me sienta que estoy en la cúspide de mi carrera, siento que estoy mejor preparado de lo que estaba hace 20 años o hace 30 años. ¿Y listo para formar nuevas figuras del periodismo deportivo? Creo que sí. Para fíjate que ayudar a moldear. Para compartir tus experiencias. Y conocimientos. O sea, yo en algún momento tuve gente que compartieron sus experiencias conmigo y que gracias a eso empiezas a encontrar un perfil de lo que tú vas a desarrollarte. No puedo ser tan egoísta como para lo que yo he aprendido no lo pueda compartir con alguien más. Enrique García, nuestro más grande respeto y admiración para una carrera profesional ética, fundada en la credibilidad, en la confianza y pues enhorabuena, que vengan otros 30 años más. Ojalá. Muchas gracias por estar aquí en Frente a Frente. Gracias. Gracias, amigos. Esto ha sido Frente a Frente hoy con un gran periodista deportivo, Enrique García Cantú. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.